No, no, no. Del Carmen. A todos, muchísimas gracias por su presencia, especialmente a nuestros visitantes que están con nosotros esta noche. Bueno, en primer lugar le vamos a pedir al público que nos hagan el espacio, ¿verdad? Para que este hermoso cortejo haga su presencia esta noche. De antemano, pues le vamos a pedir, aunque no las han visto, que le brinden un hermoso aplauso. Guiriga, ¿estamos presentes? ¿Sí? Muchísimas gracias. Ya que nos cogió un poquito la tarde, pues vamos a darle comienzo a este hermoso evento para presentarle estas hermosas damas que nos acompañan esta noche. Pida a Rogelia Fernández, que nos acompaña esta noche como la preciosa Pitoreta. Así que recibámosla con un hermoso aplauso. Adelante. Esta ha sido su entrada, nuestra dama Rogelia Fernández, que nos acompaña esta noche, engalanándonos como representante de nuestra feria patronal, como nuestra Pitoreta. Esto es parte de nuestra cultura. Como todos sabemos, ¿verdad?, qué significa lo que representa esta noche nuestra representante Rogelia Fernández. Ahí está haciendo mención de su Pitoreta, para qué se usa, ¿verdad? Así es que animémosla, démosle aplauso a Rogelia Fernández, que está haciendo su entrada esta noche como nuestra Pitoreta. Gracias, Rogelia, por tu presencia. Y está haciendo su entrada nuestra hermosa Rogelia Fernández, representándonos esta noche. Muy bella, ¿verdad? ¿Y los aplausos dónde están? Visitantes, pueblo de Santa Fe, emocionémonos juntos esta noche. Despacio. Y ella hace su hermoso saludo. ¡Aplauso, pueblo! Muchísimas gracias, Rogelia. Y a continuación, su nombre es Rosa Ángela Félix Norales. Ella es nuestra reina saliente, que nos acompañó desde el 2025-2026. Quien se encargó de este hermoso cetro y esta corona. Démosle la bienvenida a Rosa Ángela Félix Norales, y que con orgullo nos representó por este año. Ella es nuestra reina saliente. Ahí nos está modelando. Ella se merece un aplauso de parte de nuestros visitantes y de nuestro pueblo Santa Fe. Gracias, Rosy. Gracias por representar este año 2025-2026. Muy bella, Rosy, con su vestido. Gracias, Rosángela. Todo el mundo le decimos de cariño, Rosy. Yo sé que muchos la conocen. Despacio. Y ella hace su hermoso saludo. Muchísimas gracias, Rosy, por representarnos este año que ha pasado. A la joven señora Chabeli Castro, que hoy
nos representa como nuestra princesa. Chabeli Castro, ella viene con sus pasos lentos y por qué no, ella también se merece ese aplauso de parte de todos. Muy bella dama que nos acompaña esta noche y que amablemente todas ellas aceptaron para participar en este cortejo de Su Majestad Ángela I. Hermosa dama que nos acompaña, nuestra princesa esta noche, Chabeli Castro, nuestra princesa. Muy bella ella. Recibámosla con aplauso, mi gente. Aplauso, aplauso. Gracias por haber aceptado participar en este hermoso cortejo. Y ahí está su saludo. Gracias. Pasión de otra hermosa dama. Todas están hermosas hoy, todas están bellas, representando nuestro pueblo de Santa Fe en honor nuestra feria a la Virgen del Carmen, pero todas ellas representando a Su Majestad Ángela I. Ahora con nosotros nos acompaña Cindy Córdoba, nuestra primera dama, y con ese color que nos enamora a todos, ¿sí? Hermoso color rojo, nos acompaña hoy Cindy Córdoba. Viene haciendo con sus pasos de modelo, ¿verdad, Cindy? Y una hermosa sonrisa, Cindy, una hermosa sonrisa. Nuestra reina de esta noche, Ángela I. Y aquí está el saludo de Cindy. Todo el mundo le vamos a dar un aplauso, ¿sí? Muchísimas gracias. Engalanadas, porque todas son preciosas. A continuación tenemos la hermosa dama Yesenia Juárez, nuestra segunda dama. Y también le hace el honor de acompañarla un hermoso caballero, Efraín Miranda. Recibámoslos con un aplauso. Adelante. Yesenia Juárez, nuestra segunda dama, que nos acompaña esta noche en honor a nuestra reina Ángela I. Hoy nos sentimos muy felices porque todas estas mujeres están hermosas esta noche. Ella es Yesenia Juárez, nuestra segunda dama, y la acompaña el caballero Efraín Miranda. Como todos los años, este caballero siempre dice presente, ¿verdad? Así esperamos que los demás pues lo inviten a ellos y que nos acompañen siempre a este hermoso cortejo de esta noche. Ellos hacen su entrada y su hermoso saludo. Aplauso, pueblo. Todos son él es hermoso también, él es hermoso. Emocionémonos juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Efraín. Como no hay muchos caballeros, entonces, miren, Efraín tiene que volver a bajar para acompañar a otra dama. ¿Y por qué no, caballeros, decir sí? Esto es muy bello, ¿verdad? Representar a nuestro pueblo en honor a nuestra Virgen, la Virgencita del Carmen, y haciendo honores a nuestra reina Ángela I. Pues seguidamente tenemos la presencia de otra hermosa dama, Liliana de Norales, nuestra tercera dama. Tenemos, sí,
Sí, Liliana de Norales, nuestra tercera dama. Liliana Norales, acompaña nuevamente el caballero Efraín Miranda. Ella es nuestra tercera dama, vistiendo hoy ese hermoso vestido color amarillo. La que de amarillo se viste a su hermosura se adhiere. Así dice el dicho, ¿verdad? Así que por eso les digo que todas estas damas hoy están bellas, elegantes, radiantes y que hacen su presencia esta noche. Así que con pasos lentos nos acompaña Liliana de Morales. Muchísimas gracias por decir sí, acompañarnos a este hermoso cortejo en honor a nuestra reina Ángela I. Con pasos lentos se acerca nuestra hermosa dama, Liliana de Morales, hermosa santafeña que nos acompaña desde Nueva York, haciendo presencia. El otro año vamos a participar todas las mujeres bellas de este pueblo. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos en este hermoso cortejo de Su Majestad Ángela I. Y ella hace su hermoso saludo y un aplauso, pueblo. No me mezquinen los aplausos, 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 aplausos. Gracias, gracias, gracias. Con mucho orgullo se las presento, mi hermosa hermana. Ella es Emma Benita Contreras, nuestra cuarta dama. Y que la acompaña el caballero Juan Jorge García. Recibámosla con un aplauso. Bienvenida, Emma. Gracias por siempre participar con nuestro pueblo en la mayor parte de las actividades. Con tu belleza engalana siempre este cortejo. Gracias siempre por aceptar. Y la acompaña el hermoso caballero Juan Jorge García. Ellos se merecen un hermoso aplauso. Bellísima dama que representa hoy la cuarta dama de este hermoso cortejo de Su Majestad Ángela I. Ella hace su entrada y su saludo a su público. Aplauso, público. Que nos acompañen esta noche. Gracias, muchachos. Gracias, gracias por aceptar de estar en este hermoso evento. Nuestra siguiente dama que nos acompaña esta noche, de nombre Maela Castro, como nuestra quinta dama. Y la acompaña el caballero Andrés. Adelante. Con su caballero
muchísimas gracias por participar y ella hace su saludo. ¡Aplauso, pueblo! ¡Hoy tenemos pueblo! Ah, sí hay pueblo. Entonces tiene que haber aplausos porque hay pueblo. Nuestra siguiente dama, de nombre Luz Castrillo. Ella nos acompaña esta noche como nuestra sexta dama y la acompaña el hermoso caballero Osman Núñez. Démosle la bienvenida con un hermoso aplauso. Y ellos hacen su saludo, pueblo. Estábamos aquí, los aplausos. Muchísimas gracias. Las mujeres aceptaron, ¿verdad?, participar en este hermoso cortejo. Tenemos a nuestra siguiente dama, que es Jessie Ortiz, y que ella es nuestra séptima dama. Y la acompaña el caballero Michael Morales. Adelante. Jessie Ortiz está participando con nosotros esta noche, acompañando a su majestad Ángela I. Esta noche. Saludo, pero vamos a aplaudir el saludo de Jessie Ortiz. Gracias, gracias pueblo, gracias concierto, tenemos FEDU, así que gracias y también a todos los patrocinadores que han dicho presente con el pueblo Santa Fe, muchísimas gracias. Lo que todos nosotros pues estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando la presencia de esta hermosa dama de nombre Ángela Savio y que hoy nos engalana como la reina de nuestra feria de Santa Fe. Así es que, pueblo, por favor, le voy a pedir que desde que Ángela venga hacia aquí, hacia el estrado, todos le vamos a rendir aplausos, ¿verdad? Para que los demás también nos entusiasmemos, para que el otro año participemos de nuestra feria Santa Fe, haciéndole honor a nuestra Virgen del Carmen, ¿verdad? Así es que llamamos a nuestra reina de esta noche, de nombre Ángela Savio. Adelante.
saludo con sus hermosos caballeros. Esta hermosísima dama, démosle un aplauso a nuestra reina. Gracias, Ángela. Pues. Yeah. 1, 2, 1. Yes, yes, Pues, yes, yes. Lo que todos estábamos esperando esta noche, las palabras de estas hermosas damas. Tenemos 3 hermosísimas damas que tienen hermosas palabras para nosotros esta noche. Espero que no estén nerviosas, ¿no? Gracias a cada una de ustedes. Rogelia Fernández, muchísimas gracias. Rosángela, gracias por representarnos 2025, 2026 en llevar ese hermoso cetro y esta hermosa corona. Gracias por siempre decir presente. Está con nosotros también Cindy Córdoba, gracias. Yesenia Juárez, Liliana de Norales, Chabeli Castro, Emma Benita Contreras, Maela Castro, Luz Castrillo, Jessie Ortiz y nuestra hermosa reina, Ángela Sabio. Pero le vamos a pedir a Ángela que nos dé una hermosa sonrisa, porque la veo nerviosa, ¿sí? O brindémosle un aplauso a Ángela, para que se le vayan esos nervios. Pues primeramente, antes de que nuestra reina saliente hable y después la palabra de nuestra reina de esta noche, tenemos la palabra de nuestra hermosa princesa. Escuchen. Pueblo de Santa Fe y visitantes que nos engalanan esta noche con su presencia. Me dirijo a ustedes no solo como su princesa, sino como una hija más de este bello pueblo. Esta noche quiero agradecer primeramente a Dios y a ustedes por estar aquí acompañándonos hoy en este hermoso cortejo. Me siento muy orgullosa de ser parte de este cortejo de su reina Ángela I. Esta noche quiero enviarles un mensaje sobre la hermandad de nuestro pueblo. El pueblo brilla cuando trabajamos en comunión. El pueblo de Santa Fe brilla cuando estamos unidos y trabajando en equipo. Que esta feria nos recuerde que somos un pueblo unidos y sobre todo un pueblo que le gusta trabajar en hermandad. Feliz noche, gracias por su presencia. Vinila Bukuingio, Abaisieni. No, pero esos aplausos son muy pocos, Aplauso, que se oiga. Guirigana. Así quiero escuchar los aplausos. Gracias, corazón, gracias por esas hermosas palabras, ¿verdad? Y también yo le di las gracias a las damas, pero se me olvidaron los caballeros. Así es que, caballeros hermosos, Oscar, Andrés Castro, Efraín Miranda, Juan Jorge García, ¿se me va alguien más? Y Osman Núñez, caballeros, Michael Morales, gracias mis amores, gracias por aceptar y espero que nos acompañen el otro año, ¿ok? Aquí vamos a estar para animarnos una vez más. Así que seguidamente pues tenemos las palabras de nuestra reina saliente, que todo este año ha hecho el honor, ¿verdad?, de representar nuestro pueblo de Santa Fe, ¿verdad? ¿Verdad, Guiriga? No, hombre, Jesús, joda tu san, ¿ya comieron? Vaya pues, Guiriga no. Rosy nos representó bien, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Sí nos representó excelentemente. ¿Saben por qué? Porque esta noche ella está aquí con nosotros, ¿verdad? Y porque ella también indujo a las demás señoras hermosas jóvenes a que pudieran participar en este cortejo. Así es que escuchemos nuestra reina saliente, cariñosamente, Rosy. Muy buenas noches. Hoy se cierra el telón de un año inolvidable, un viaje de orgullo, de amor inigualable. Haber llevado esta corona
Fue un honor supremo y fiel, un sueño dorado que grabé bajo mi piel. Gracias a mi gente por la magia compartida, por su sonrisa que me llevo por el resto de mi vida. Hoy entrego en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, esta corona y este cetro, con orgullo y emoción, dejando mi gratitud en cada rincón. Y a ti, nueva reina, te deseo el mejor futuro. La fuerza guíe tu camino. Muchas gracias. ¿Escucharon esas palabras? Pero puchica, no escuché tantos aplausos. Parece que a nosotros nos cuesta aplaudir. Gracias, Rosy. Gracias por estas hermosas palabras para nuestra reina y para nuestro pueblo de Santa Fe. Así es que le vamos a pedir a nuestra hermosa reina Ángela I que se nos ponga de pie, porque ella, ¿verdad?, tiene una hermosa palabras para nuestros visitantes y nuestro pueblo de Santa Fe. Respire, respire, respire. Muy buenas noches, mi gente. Para mí es un verdadero honor estar esta noche frente a ustedes, recibiendo con mucha humildad y alegría el título de reina de nuestra querida feria patronal en honor a la Virgen del Carmen. Hoy asumo esta hermosa responsabilidad con el corazón lleno de emoción. Agradezco primeramente a Dios y a nuestra Virgen del Carmen por permitirme vivir este momento tan especial. También quiero agradecerle a mi familia, amigos y personas de que me han brindado su apoyo y cariño. Ser reina no es solamente portar una corona. Para mí significa representar con orgullo a mi pueblo, sus tradiciones, alegría y la calidez de su gente. Santa Fe es un lugar lleno de personas trabajadoras, unidas y con un gran corazón. Y esta noche me siento orgullosa de ser parte de esta comunidad. Quiero invitarles a todos a disfrutar de nuestra feria con alegría, amor y sana convivencia. Que la Virgen del Carmen derrame todas sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que viva la feria patronal, que viva la Virgen del Carmen y que viva Santa Fe. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos. ¡Aplauso! Esas han sido las hermosas palabras de nuestra reina que nos ha representado esta noche. ¡Wow! Gracias, Ángela Sabio, por esas hermosas palabras. Por esas hermosas palabras. Yo creo que se merece un aplauso más, ¿sí? Gracias, Ángela, gracias. Tenemos una hermosa representante este año, ¿verdad? ¿Sí? Así es que nos animamos para el otro año. Yo principalmente los invito. Yo voy a ser una de las coordinadoras de esto el otro año, ¿verdad? Así es que todas las que quieran participar, niñas, señoras jóvenes, tanto en la coronación cultural, pues yo voy a ser una de las dirigentes para ayudar a coordinar, ¿verdad? Yo sé que nuestro presidente va a seguir con nosotros 2026, 2027, 2028. No nos diga que no, ¿verdad? Él va a estar con nosotros y él ha hecho un arduo trabajo. Así como cada una de ellas y ellos, ¿verdad? Él también necesita un aplauso como todos los que están en la directiva de nuestra feria. Gracias, pueblo. Gracias por decir presente. Y esto ha sido todo por hoy. Así es que muchísimas gracias. Pues vamos a despedir a nuestras reinas. Gracias, mis amores, por decir presente esta noche. Así es que ya saben, seguidamente no se va.